Proverbios 28, versículo 22. Leo de la Biblia de las Américas. El hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos en continuación con la epístola de Jacobo y hoy vamos a darle una breve continuación al capítulo 4. En la reunión anterior mostramos cómo el Espíritu Santo estaba exhortando fuertemente a los receptores originales de la carta porque estaban haciendo planes para comerciar, para vender, para ganar, sin tener en cuenta lo más importante de nuestras vidas, y era a Dios. Habían sacado a Dios de todos los planes que habían hecho. Sabían a qué ciudad iban a ir, sabían cuánto iban a ganar y sabían cuánto tiempo se iban a quedar. Luego Jacobo, viendo esa soberbia y altivez que había en el corazón de algunos hermanos, les escribe y les dice que ellos no saben lo que será el mañana, porque el único que tiene conocimiento de todas las cosas futuras se llama Dios. Y los exhortó para que tuvieran en cuenta a Dios en sus planes. Ahora va a seguir hablando no tanto del comercio, pero sí hablándole a aquellas personas que han hecho dinero por medio del comercio, ¿cierto? Y vamos a la porción que nos corresponde hoy, Jacobo, capítulo 5, del 1 al 6, y vamos a mirar cómo Jacobo, movido por el Espíritu Santo, vuelve fuertemente a exhortar acerca de lo que le desagrada a Dios. Dios es el dueño de los cielos, de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Amén. Las riquezas le pertenecen a Él y Dios, a quien quiere, la coloca en sus manos. Pero toda riqueza, todo recurso, todo dinero que Dios pone en las manos de los hombres es para un propósito. Y el hombre se ha olvidado del propósito por el cual recibe recursos. El hombre ha hecho del dinero su Dios. Y por eso vienen muchos males a nuestra creación y a la humanidad. ¿Sabe cuántas guerras, cuántas muertes suceden por causa del dinero? ¿Sabe cuántas violencias en los hogares hay por causa del amor al dinero? Salomón habla acerca del hombre que vive por la riqueza, va en pos de la riqueza, ¿cierto? Pero no sabe qué será el día de mañana. No sabe que el día de mañana de pronto puede llegar la miseria. Y esto es un llamado para que todos nosotros, y a los que Jacobo le va a hablar, tengamos en cuenta a Dios en todo lo que vamos a hacer, con todo lo que nos da. Somos administradores de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Somos administradores de la iglesia. Somos administradores de los recursos que Dios nos da. Somos administradores de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En el contexto que vamos a leer en el día de hoy, algunos creyentes se encontraban pasando pruebas, pero ¿qué tipo de pruebas estaban pasando según el contexto del capítulo 5? Estaban siendo explotados por los ricos. Los ricos los contrataban para trabajar y no les estaban pagando su salario, ¿cierto? Entonces, esta porción que vamos a leer es una fuerte exhortación a los ricos. Jacobo va a denunciar las perversidades que ellos estaban haciendo y les va a advertir que si no se arrepienten va a venir un juicio de Dios sobre ellos.
Jacobo capítulo 5, versículo 1. Leo de la Biblia textual. Vamos ahora los ricos, llorad, aullando por las miserias que os sobrevienen. Leí así porque está todo en signos de admiración. ¿Listo? Y empieza diciéndoles, vamos ahora, o sea, miren ricos lo que les voy a decir. Eso es lo que significa eso. Escuchen con atención lo que les voy a decir, ¿cierto? Entonces, naturalmente, es una exhortación para los que tienen recursos económicos. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer antes de iniciar la consideración de la palabra del Señor es, ¿son cristianos estos ricos a quienes Jacobo se dirige? Porque es una exhortación muy fuerte. Evis Carballosa, en su comentario de Jacobo, Santiago, y Samuel Pérez Millo, en su comentario de Jacobo, Santiago, tienen dos posiciones diferentes. Evis dice, parece ser que Jacobo se refiere a los ricos en general, particularmente ricos inconversos que formaban parte de la sociedad de aquellos tiempos, ¿cierto? En este pasaje la referencia es a los ricos como una clase, sin tener en cuenta su profesión religiosa, para hacer ver al lector cristiano lo absurdo de admirar y afanarse por las riquezas. Evis. Samuel Pérez Millo dice, no es posible afirmar si eran creyentes o meros profesantes, pero es evidente que se encontraban entre los creyentes de la iglesia. De otro modo, no había lógica en la exhortación a quienes no les aprovecharía si no estaban entre los cristianos destinatarios de la epístola. Samuel Pérez Millo dice que no se sabe con certeza si eran creyentes, pero que estaban en esas iglesias. En esas iglesias se encontraban algunos de estos ricos. Aprovecha para escribirle para que escuche la exhortación, la amonestación y para que los hermanos, los creyentes, puedan escuchar y no se afanen por las riquezas. Pregunto, ¿condena las escrituras que una persona tenga recursos y sea rica? No, la Biblia no condena eso. Dios da dinero abundantemente al que Él quiere. Pero ¿qué es lo que es condenado en la palabra? La avaricia, el amor al dinero. Eso es lo que Dios condena en su palabra, ¿cierto? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a 1 Timoteo, rápido, 1 Timoteo 6:17. Está en consonancia con lo que dice Jacobo. 1 Timoteo 6:17. El hombre que coloca las riquezas por encima de Dios, es ahí cuando el hombre peca y lo que la escritura condena. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿En quién tienen que poner la esperanza? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no está en contra de que el hombre tenga riquezas. Pero el problema es cuando el hombre hace mal uso de sus riquezas, ¿cierto? Y sobre todo la porción que vamos a ver, la manera de conseguir riquezas injustas. Ya le vamos a decir cómo estos ricos consiguieron las riquezas de manera injusta, ¿cierto? Entonces les dice, vamos ahora ricos, presten atención a lo que les voy a decir, ricos. ¿Y qué les va a decir? Mire su Biblia. Llorad aullando. Qué fuerte reprensión, hermano. Esa palabra llorad está en aoristo de imperativo y significa poneos a llorar de una vez por todas. Fuerte, ¿cierto?
Un lloro intenso porque hay un lamento profundo. ¿Por qué los ricos van a llorar con un lamento profundo? 2, aullad o aullando, dice la Biblia textual. ¿Sí? Aullando. Además de llorar, ¿sabe qué? ¿A qué más los exhorta? Aullad. En la Biblia, ¿qué significa eso? Clamad a voz de grito, ¿cierto? Y esa expresión aullad aparece varias veces en el contexto del Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban en contra del Israel pecador, ¿cierto? Y les dicen que aullaran porque Dios iba a intervenir en juicio contra ellos, hermanos, a causa del pecado. Leamos un versículo para mirarlo. Isaías, capítulo 13, versículo 6. Solo ese. Isaías 13, versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Yahvé, vendrá como asolamiento el Todopoderoso. ¿Sí ve? Cuando dice que está bien el día de Yahvé, o sea, Dios va a intervenir en juicio. Eso era algo propio de los profetas del Antiguo Testamento contra quienes estaban pecando contra el Señor. ¿Listo? Entonces era un lenguaje conocido por los receptores originales de la carta. Aullad, ¿por qué tienen que aullar? Por las miserias que os sobrevienen. Es como una profecía para ellos. Donde dice por, la preposición griega epi significa sobre. Aullad porque vienen sobre ustedes unas miserias. ¿Qué está tratando de decirle? Que hay algo inminente que viene para los ricos. No para todos ricos. Hay algo inminente que viene para los ricos, ¿cierto? Por eso es que deben llorar y por eso es que deben aullar. ¿Y qué es lo que vienen para ellos? Miserias, desgracia, calamidad. Eso es lo que vienen para ellos, ¿cierto? Y es un contraste muy interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban gozando con sus riquezas, deleitándose en sus riquezas, ¿cierto? Sin tener en cuenta al Creador, ¿cierto? Dios les anuncia que lo que viene para ellos es algo contrario a lo que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Viene no gozo ni alegría, sino miseria. ¿Listo? Ahora, puede ser que lo que les iba a suceder a ellos lo vivieran en el tiempo mientras estuvieran vivos, ¿cierto? Pudiese suceder que iba a acontecer algo en medio de ellos que iba a acabar de lleno con la riqueza que tenía, ¿cierto? Y lo dejara en alguna condición miserable. O también puede ser un acontecimiento escatológico cuando se presenten ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a haber desgracia para ellos. ¿Listo? Versículo 2. Otra vez en signos de admiración lo tiene la Biblia textual. Vuestra riqueza se ha podrido y la polilla ha carcomido vuestra ropa. Las riquezas constituyen la felicidad para muchos corazones de los seres humanos. El creyente, Dios nos dice en su palabra que estemos contentos con sustento y abrigo. Pero si tienes riqueza, si tienes pobreza, nosotros nos debemos contentar cualquiera que fuere la situación. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Sí? ¿Qué quería decir Pablo? Versos anteriores. Yo he aprendido a vivir en abundancia. Sé cómo vivir en abundancia. Pero también sé cómo vivir en pobreza. He sido acostumbrado por todo. ¿Sí? Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Ese es el contexto donde viene
ese versículo, ¿cierto? Mire lo que le iba a pasar a la riqueza de ellos. Mire su Biblia. Se ha podrido. El texto griego dice oxidado, ¿cierto? Esas son las miserias. Las riquezas donde ellos tenían puesto su corazón se han podrido. O sea, está tipificando con la figura de oxidarse, ¿cierto? ¿Qué trata de decir Dios con este término podrido? Aunque el texto griego dice oxidarse, ¿cierto? Mire, cuando un creyente o una persona que no es creyente tiene como objetivo de su vida solamente enriquecerse, produce un olor hediondo a la vista del Señor. La persona que solo tiene en su corazón enriquecerse, ganar dinero y más dinero, si esa es la finalidad de su vida, Dios dice que eso está podrido, huele mal, ¿sí? Hiede, ¿cierto? Y luego coloca otro ejemplo: y la polilla ha carcomido vuestras ropas. Bueno, ¿qué tiene que ver las ropas con la riqueza? Tenemos que llevarlo al contexto histórico, hermanos. Una manifestación de riqueza era que una persona tenía varios vestidos en ese tiempo, ¿cierto? Y entonces la persona siempre quería manifestar y hacer visibles sus ropas espléndidas de riqueza en ese entorno, ¿cierto? Pero para Dios, las personas que tienen ese corazón, para Dios eran solamente trapos comidos de polilla, o sea, no servían para nada. Eso era para Dios, ¿cierto? Seguramente el lugar donde las tenían guardadas se infestó de polillas, y cuando las iban a lucir se las colocaban y se daban cuenta que estaban agujeradas, que ya no servían, ¿cierto? Por eso, en el contexto de la Biblia, cuando dice el que tiene 2 túnicas da una, ¿recuerda? Porque las personas que tenían dinero eran las que tenían más vestidos. El pobre solo tenía uno. ¿Se me entiende? O sea que era hasta para mejor, era mejor para uno solo tener uno, porque uno lo ponía, lo lavaba y no le llenaba de polilla. En cambio el rico ya tenía acumuladas ya muchas ropas de lino fino, y cuando iba a sacar algún vestido y lo miraba, estaba roto, ¿cierto? El que tenía uno solo no se le apolillaba. Entonces mire lo que le dice Dios: vuestra riqueza se ha podrido y la polilla ha carcomido vuestras ropas. Porque las ropas también era un símbolo de riquezas en aquel entonces, el que tenía varios tipos de vestidura. Sigue la exhortación. 3. Vuestro oro y vuestra plata se ha enmohecido, y su moho testificará contra vosotros y consumirá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los días del fin. Ahora va a hablar de otro aspecto de las riquezas. ¿Cuál? Oro y plata, que son los metales nobles, ¿cierto? Porque estos metales no se degradan como el resto de metales. Hay un componente, se llama agua regia. Yo lo sé porque mis padres eran orfebres. Ellos trabajaban con el oro y trabajaban con la plata. Y hay un tipo de agua, el agua regia, que servía para probar, incluso para probar los metales preciosos, pero también ese agua regia era un líquido corrosivo. ¿Qué era lo que hacía? Bueno, era una mezcla de varios componentes que enmohecía. También podía destruir estos metales nobles o estos metales preciosos, ¿cierto? Y mire, ¿qué pasa con estos metales preciosos? ¿Cómo los presenta? Enmohecidos, o sea, oxidados. Las riquezas que tenían en oro y plata, Dios les dice: vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido, o sea, están completamente oxidados.
Eso es lo que trata de decirle. O sea, ¿cuál es la idea que trata de comunicarle Jacobo, hermanos, cuando utiliza este tipo de lenguaje? Todo lo que los ricos tenían como riquezas para ellos, se les han deteriorado. Los vestidos, ¿cierto? Las riquezas, el oro, la plata, ¿cierto? Y sucede algo, hermanos. Mire su Biblia. Sucede algo. Y su moho testificará contra vosotros y consumirá vuestras carnes como fuego, ¿cierto? Mire lo que pasa. La polilla, el orín o el agua que corroe, ellos van a ser testigos en contra de los ricos opresores delante del Señor de la gloria. Vuelvo a leerlo. Y su moho testificará contra vosotros y consumirá vuestras carnes, ¿cierto? Estos ricos, en vez de ayudar a los creyentes, estos ricos, en vez de hacer obras de caridad, estaban acumulando riqueza. No sé, tenían un cuarto lleno de lingotes de oro y de plata, o ciclos en ese tiempo. Tenían otro cuarto lleno de víveres. Tenían otro cuarto lleno de vestidos. ¿Y qué estaba sucediendo con las riquezas de ellos? Estaban disminuyendo. ¿Cómo? Los vestidos tenían polilla. El oro y la plata se estaban enmohecidos, ¿cierto? Todas las riquezas se le estaban oxidando. Entonces, la polilla, el moho y el líquido corrosivo eran los testigos contra ellos, porque dejaron todo eso guardado en vez de haber ayudado, en vez de haber servido con el dinero que Dios les dio. Por eso dice, y su moho testificará contra vosotros. Ellos prefirieron tener sus riquezas por allá guardadas en cofres y no ayudaron y no sirvieron con ello. Y el hecho que se le haya enmohecido, que el vestido tenga polillas, como juicio del Señor, la polilla y el moho testificará contra ellos en ese día, en el día que se presenten delante del Señor. Si hubieran ayudado, si hubieran servido, si hubieran hecho lo que Dios quiere que se haga con el dinero, no se les hubiera enmohecido y la polilla no les hubiera comido el vestido. Tanto la polilla como el moho testifican que se les dañaron por tenerlas guardadas, atesorando riquezas para sí, ¿cierto? Y esos son los testigos que Dios presentará en el día del juicio contra ellos. Las riquezas de los ricos oxidadas, el oro y la plata corroídos y los vestidos apolillados. Ese va a ser el testimonio que se va a dar ese día de ellos, hermanos, ¿cierto? Y no solamente eso, mire lo que dice la Biblia, y consumirá vuestras carnes como fuego, ¿cierto? Mire, hermanos, el pecado de acumular riquezas, haciendo de las riquezas su Dios, traerá una consecuencia de la cual está hablando el Señor acá. Dice, devorando la carne de ellos, ¿cierto? No solamente un juicio escatológico, sino las consecuencias que ellos tendrán que experimentar en esta era por colocar a Mamón como su Dios. ¿Recuerda lo que dice Mateo y Lucas? Mateo 6 y Lucas 12. No pueden servir a dos siervos, a dos señores. Un siervo no puede servir a dos señores. ¿Por qué? Aborrece a uno y servir al otro. Y termina diciendo, no puede servir a Dios y a las riquezas. Y ahí donde dice riquezas, el Espíritu Santo dejó la palabra aramea, no la tradujo al griego. Y la palabra griega ahí es mamonas, no la que venden acá. Mamonas, que se traduce mamón, ¿cierto? Que era la tipificación de las riquezas, ¿cierto? Entonces, aquellas personas
que tienen su corazón en el dinero y viven para el dinero, por el dinero, son personas a las cuales Dios le estaba diciendo, iba a venirles un juicio por eso. ¿Sí? Y la manera de decirle es, consumirá vuestras carnes como fuego. Y termina ese versículo en signos de admiración. Habéis atesorado para los días del fin. Miren, hermanos, estas personas, estos ricos, habían acumulado tesoros en la tierra. Pero la cuenta bancaria celestial estaba en cero. Hermano, nosotros tenemos una cuenta en los cielos. Una cuenta donde usted va abonando y se va llenando. Todo creyente tiene una cuenta en los cielos. No sé cuál es el número, pero todo creyente tiene una cuenta en los cielos. Y esa cuenta se va llenando en la medida que nosotros servimos al Señor, en la medida que nosotros ayudamos, en la medida que nosotros nos comprometemos con su obra, ¿cierto? En cambio, estas personas habían acumulado para la tierra, no habían acumulado para el cielo. Y ciertamente, Dios, como lo hemos dicho, da riquezas al hombre. El hombre puede disfrutar de lo que Dios da de una manera tranquila. Dios ha dado mucha riqueza a muchos hombres y a cristianos. Ese no es el problema. El problema era el corazón. El problema era en quién estaba en su corazón en primer lugar. El problema era cómo vivían su vida. Si solo vivían su vida para eso o la vivían para el Señor. ¿Eran esclavos del dinero o hacían del dinero sus siervos? Un problema, ¿cierto? Habéis atesorado para los días del fin. ¿Qué atesoraron para los días del fin? Juicio, hermanos. No llenaron la cuenta bancaria que tienen. Versículo 4. Otra vez en signos de admiración. Y aquí Jacobo va a explicar por qué ellos tienen tantas riquezas. He aquí el jornal retenido por vosotros de los obreros que segaron vuestra tierra está clamando, y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Hermano, lea bien su Biblia. Esto es muy delicado. Les dice, he aquí. O sea, les va a decir, atiendan lo que tengo para decirles. Atiendan lo que les voy a exhortar. Y va a denunciar 3 pecados que los ricos estaban cometiendo. 1, el jornal retenido por vosotros de los obreros que segaron vuestras tierras era el primer pecado. ¿Cuál era el primer pecado? Había estafa. Estaban defraudando al pobre que contrataban para trabajar, hermanos, ¿cierto? ¿Recuerda cuando hablamos de los obreros de la viña? En los tiempos apostólicos, las personas, los obreros, los jornaleros se iban para el parque. Y allá llegaban los dueños de tierra, los hacendados, y contrataban por día. Contrataban un salario por tanto, por horas y por día, ¿cierto? Entonces, eso era lo común en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, allá se iba el dueño de la tierra, el hacendado, y le decía, bueno, vamos a trabajar de 6 a 6, de la puesta del sol a lo que se oculta el sol, y le voy a pagar, no sé, 5 denarios. ¿Listo? Esa era la contratación que se hacía en ese tiempo, como lo enseñó el Señor Jesucristo. Y el primer pecado era que cuando terminaba la jornada, no le pagaban los ricos el dinero que habían pactado. Dice, el jornal retenido. Eso es un grave pecado en la Biblia. ¿Sabe por qué es un grave pecado en la Biblia? Porque era pobre y él vivía con eso, comía con eso.
le llevaba la alimentación a sus hijos y el vestido con esto que recibía al día. Vamos a mirar que la ley divina establecía un pago puntual de los salarios y lo consideraba como delito si no se pagaba al terminar la jornada. Levítico 19, versículo 13. Levítico 19, 13. Mire lo que le dijo el Señor a Israel. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Escuche su Biblia. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Era un pecado delante del Señor retenerle el salario al jornalero cuando había terminado su trabajo. Cuando terminaba su horario, el patrón tenía que entregarle el salario pactado, hermanos, ¿cierto? Entonces, si estos ricos eran judíos, el pecado era peor, porque conocían la ley, hermanos. Estaban quebrantando el mandamiento del Señor. ¿Y sabe qué sucedía cuando los ricos no le pagaban el salario a los obreros? Ellos clamaban al Señor de los ejércitos. Por eso les dice ahí: el jornal retenido por vosotros de los obreros que segaron vuestras tierras, ¿cierto?, está clamando. Yo tengo un interlineal que dice así: sigue clamando a gritos, hermanos. Entonces, ellos estaban siendo injustos con los obreros, no pagándoles el salario convenido por el día, ¿cierto? Y ellos estaban entonces clamando, en este caso, gritar, pidiendo justicia. ¿Y a quién se la estaban pidiendo? ¿Quién los podía defender si eran pobres, si no tenían recursos, si no estaban en la mermelada? ¿A quién podían clamar? Al Señor, hermanos. Y claro, ellos gritaban pidiendo justicia, y esa injusticia Dios no la podía pasar por alto, hermanos. Cuando no le pagaban el salario a los obreros, ¿cierto?, estos obreros entraban en más necesidades de las que tenían porque eran pobres. Y ese clamor, dice el texto, entró a la presencia del Señor de los ejércitos. Póngale cuidado a ese título, hermanos. En la Biblia, ese es un término propio del antiguo pacto. Y es Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos, ¿cierto? ¿En qué contexto aparece el término Jehová de los ejércitos? Como el que guerrea, como el que va adelante, guerreando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto en el contexto donde está este versículo? Hermano, aquí hace referencia a que Dios guerrea o se opone a los ricos en defensa de los débiles, porque no tiene quien les ayude. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los más indefensos en la tierra tienen un omnipotente defensor en el cielo. Y no solo eso, estos ricos, Dios se va a enfrentar a ellos por haber retenido el salario de los obreros. Era un asunto complicado en ese tiempo. Bueno, aquí pagan cada 15 días, cada mes, pero en ese tiempo era diario. Y con el diario se iba y se compraba la comida. Lo que hizo la nevera fue que ya no nos hizo buscar el pan nuestro cada día, porque ya la guardamos ahí 15, 20 días, un mes, ¿cierto? Pero antes era diariamente, hermanos, y eso era delicado delante del Señor. Segundo pecado: primero, retenían, clamaban y Dios se enfrentaba a ellos en juicio. Jehová de los ejércitos contra los ricos. ¿Quién ganará? 5:5.
habéis vivido en la tierra en medio de lujos y os entregasteis a los placeres, habéis engordado vuestros corazones como el día del degüello, o en Reina Valera dice de la matanza. ¿Cuál es el segundo pecado? Mire, hermanos, en vez de que ellos sintieran lástima por los obreros que no tenían qué comer y qué vestir, estos ricos insensibles que no tenían remordimiento alguno, añadieron a su primer pecado de fraude un segundo, y era usar las riquezas para vivir en disolución y en lujos. Ojo, ¿cuál es el pecado? Que las riquezas eran producto de la injusticia, del dinero que no le habían pagado a los obreros, hermano. Peor todavía. No pagan y se enriquecen, y con lo que se enriquecen viven como reyes. Y allá los obreros pasando necesidad, no teniendo con qué comer, no teniendo abrigo para la familia. Ese era el segundo pecado, hermanos. Y mire la figura que utiliza. Habéis engordado vuestros corazones como en el día del degüello o el día de la matanza, ¿cierto? Entonces estos ricos entraban en sus banquetes opulentos, en sus desenfrenos, y Jacobo dice que cuando ellos entraban en estos banquetes y en estos desenfrenos, eran como animales engordados, destinados para el matadero. Así dice el texto, ¿cierto? Ahí la palabra griega donde dice engordado se refiere al engorde de un animal que era destinado para la matanza. ¿Qué habían engruesado ellos? El texto: sus corazones. O sea que el final de estos ricos iba a ser el mismo de los animales que los engordaban para al final matarlos. Es más o menos así como la figura en nuestro tiempo, el marranito para el 31. Se va engordando y al final. ¿Cierto que sí? Y dice el texto para el día del degüello o el día de la matanza. Mire, este es un lenguaje propio de los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿A qué hace referencia esa figura, el día de la matanza? Es el día de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Ese es el sentido de esa frase. Estos ricos tenían que arrepentirse, porque Dios mismo iba a entrar en juicio contra ellos, hermano. Es peligroso cuando tenemos a Dios como enemigo. Muy peligroso, hermanos. Versículo 6, terminemos. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que os hiciera resistencia. Tercer pecado de los ricos. ¿Cuál era el pecado? Ahí lo dice: condenar y matar al justo. O sea, no, el contexto no creo que hable de matar literalmente, pero ¿en qué sentido lo condena y en qué sentido lo mata? Bueno, primero, ¿en qué sentido lo condena? Los ricos, por tener recursos, tenían influencia en muchos ambientes, ¿cierto? Y utilizaban sus riquezas para comprar a los jueces y condenar al justo. ¿En qué sentido lo condenaba? El justo litigaba ante el juez para que el dueño de la empresa o el de las tierras le pagara lo que debía. Entonces, ¿qué hacía el rico? Le pagaba soborno al juez porque tenía, para que el juez fallara a su favor. Por eso dice: condenáis al justo. Esto sucedió en el Antiguo Testamento, era normal. Vamos a Amós. Sí, Amós es un libro de la Biblia. Vamos a Amós, capítulo 5, versículo 12. Un chiste, hermanos. Amós 5, versículo 12.
Amós 5, versículo 12. Amós 5, versículo 12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Esto es lo que estaban haciendo estos ricos, condenando al justo, pagando cohecho a los jueces. Y entonces iba el pobre ante el juez: juez, mire, yo trabajé para este hombre, me debe tantos jornales. Y entonces venía el rico, le pagaba el juez, y el juez decía: no, no le debe nada, él ya le pagó. ¿Cierto? Ojo, aunque los jueces eran los que condenaban, ¿qué dice el texto? Que los ricos condenaban. ¿Por qué? Porque ellos eran los que pagaban el soborno. ¿Listo? Entonces, en el contexto ya dijimos que son los jornaleros que trataban de llevar a estos ricos ante los jueces para que les pagaran su jornal. Y los condenaban porque los jueces condenaban a los obreros pobres porque el rico pagaba dinero. ¿Listo? 2. Matasteis al justo. Ya dijimos que no debemos entenderlo en un sentido literal, ¿cierto? ¿En qué sentido podemos entender mataste al justo? En lo que venimos nosotros hablando. Lo estaba condenando a morir lentamente porque le estaba quitando su subsistencia diaria. Le estaba quitando el pan diario. Aguantaba frío porque no tenía para comprar vestido para cubrirse. Aguantaba hambre porque no tenía recursos para comprar comida. Por eso dice: mataste al justo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que estos hombres eran inmisericordiosos, hermano. Y peor aún, porque esta es la actitud de un cristiano: sin que os hiciera resistencia. Donde dice resistencia, la palabra griega viene del verbo antitazo. ¿Sabe qué significa esa palabra? Habla de la acción ofensiva de un ejército contra un ataque enemigo. Es un término militar. Sin que os hiciera resistencia. O sea, el rico sufría ese agravio, hermanos, ¿cierto? El pobre sufría el agravio. Y los ricos abusaban de la mansedumbre que es propia de los hijos del reino. La mansedumbre, los ricos abusaban de esa mansedumbre para causarles daños, ¿cierto? Porque sabemos que eran cristianos los pobres ofendidos por la mansedumbre que tenían. La mansedumbre es una característica propia, como lo dije ahorita, de los hijos del reino, ¿cierto? Esta exhortación era leída en todas las iglesias donde llegaba la epístola. Y lo más probable es que en medio de las iglesias habían hombres ricos. De pronto unos visitantes, de pronto unos meros confesantes. Pero también los creyentes, al escucharlo, se daban cuenta que ellos no deberían colocar su confianza en las riquezas que son pasajeras. Si el Señor le da riquezas, gloria a Dios, aleluya, utilícelas adecuadamente. Si el Señor le da recursos, gloria a Dios, utilícelas adecuadamente. ¿Qué es utilizarlas adecuadamente? Para el avance del reino de los cielos en la tierra. Mire, termino. ¿Ustedes saben cuántos miles y millones de dólares invierten los siervos del diablo para que el reino de las tinieblas avance? Muchos. ¿No creería que los hijos de Dios deberíamos utilizar nuestros recursos para que el reino de Dios avance? Claro. ¿Qué aspectos prácticos podemos aprender? Hemos hablado de algunos. 1. Que debemos tener sabiduría para que todo lo que Dios coloque en nuestras manos lo utilicemos para su gloria.
no para la nuestra, para su gloria. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el dinero? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Listo? ¿Cuál debe ser la actitud? Ya dijimos que Dios no se opone a que el hombre tenga riquezas, Dios da riquezas. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia eso? ¿Cierto? Aprendemos a dar generosamente para las necesidades de nuestro prójimo. Cuando lo hacemos, reflejamos la generosidad de Dios. Porque así es Dios, generoso. ¿Cuál es nuestro mensaje a aquellos que han recibido riquezas terrenales?